Pero este testimonio lo vamos a dejar para otro. Para otra vez. No lo quiere contar la hermana. Es un testimonio fuerte, pero no, Sí. un poquito, un adelanto. Bueno, un adelanto. Bienvenidos a todos nuevamente, estamos en otro episodio, en otro podcast, en el cual ahora tenemos un invitado especial el día de hoy. Y vamos a hablar por supuesto, como siempre, vamos a hablar de la Biblia, de la palabra de Dios, las cosas que Dios hace en nuestra vida, que la palabra de Dios es un alimento que nosotros necesitamos para nuestra vida diaria. Y el día de hoy tenemos un tema, ¿verdad? Sobrenatural. Vamos a hablar de las cosas sobrenaturales. Porque Dios es un Dios sobrenatural, ¿verdad? Toda la creación que ha sido hecha fue hecha de una fe sobrenatural que es la fe de Dios. Las cosas que se ven, ¿verdad? Hoy en día han sido creadas de las cosas que no se veían, de una imaginación sobrenatural que es la imaginación, por supuesto, de Dios. Y nosotros mismos somos productos de esa sobrenaturalidad que tiene Dios. Y tenemos un versículo en Lucas 8, 23 al 25. Voy a tratar de leerlo rápido porque es medio larguito. Dice: pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Jesús, cuando vino al mundo, performó milagros, o sea, hizo milagros sobrenaturales, los cuales hasta el día de hoy es un asombro las cosas que hizo Jesús, ¿verdad? Resucitó muertos, sanó paralíticos, pero en nuestra vida también hemos vivido cosas sobrenaturales, ¿verdad? Amén. Nosotros en este momento prácticamente estamos aquí sirviendo al Señor y haciendo la obra de Dios porque nosotros hemos tenido un encuentro sobrenatural con el Señor que cambió nuestras vidas, ¿verdad? Tú has tenido un encuentro sobrenatural y tú también. Todos hemos tenido encuentros sobrenaturales, los cuales Dios ha cambiado nuestra vida. Nos ha mostrado que para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible, porque nada es imposible para Dios. Amén. Así que voy a empezar con mi hermano Braulio hoy y vamos a ver qué opinas tú acerca de las cosas sobrenaturales de Dios, si tienes alguna experiencia, ¿verdad? De las cosas que ha hecho Dios en tu vida, cómo se ha manifestado en tu vida Dios, ¿verdad? Y bueno, vamos a dejar tu opinión a ver qué es lo que tú piensas. Bueno, yo lo que pienso, como acabamos de leer en esta base bíblica, de que hay momentos en que los discípulos en ese momento estaban en la barca y tenían miedo. Uh-huh. Y el miedo es algo que también nos invade a nosotros. Y al sentir miedo, lo que hacemos nosotros es buscar a Jesús. Y eso es lo que hicieron los discípulos, buscaron a Jesús. Y lo despertaron. Y cuando lo despertaron, pues Jesús tan solo se puso de pie y les dijo palabras sencillas: detente viento y detente mar, y el mar le obedecieron y él les reclamó: ¿dónde está su fe? Uh-huh. Y como sabemos todos que Jesús es el Hijo de Dios, él vino a demostrar que él es el Hijo de Dios con todos los milagros que hizo. Uh-huh. Él hizo cosas sobrenaturales en la cual nosotros hemos visto en la Biblia todo lo que él hizo. Y hay cosas muy, muy bonitas en la cual nos ha pasado en nuestras vidas, experiencias sobrenaturales, en la cual nosotros, por eso nos ha traído al Señor acá a servirle a Él. Amén. Y una de las cosas sobrenaturales, pues, que Dios nos demuestra es su amor hacia nosotros. Porque ¿quién más, si Él, siendo hijo de Dios, descendió del cielo y dio su vida por nosotros? Uh-huh. Es algo que nadie en este mundo puede hacer. Uh-huh. Y a mí Dios me ha usado mucho a través de sueños, cosas sobrenaturales. Y cuando a mí me pasan esos sueños, pues me pasa un sueño, yo lo que hago lo primero es doblar rodilla. para que lo que Dios me demuestre por medio de ese sueño
pues si es algo bueno, pues que se haga conforme a su voluntad. Y si es un sueño en la cual me advierte de alguna persona que está mal en las cosas de Dios, pues le pido a Dios para que esta persona pues no se desvíe de las cosas de Dios. Porque en realidad Dios sigue hablando hoy en día a través de sueños, ¿verdad? Dios sigue y hablando hay mucha a través gente de sueños. cuando uno se entrega a Jesucristo, ¿verdad? Y uno experimenta el nacimiento de nuevo, experimentamos también el poder tener una comunión con el Señor, con Dios. Y Dios nos habla a través de sueños, Dios nos habla a través, nos advierte de cosas, ¿verdad? Que pueden pasar, porque ¿quién es el único que conoce el futuro? Solo Dios conoce el futuro, porque Dios está viviendo en una dimensión donde no existe el presente, el pasado y el futuro, sino que todo está en un lugar solo, ¿verdad? Porque para Dios no tiene tiempo. Dios existe fuera del tiempo. Nosotros vemos el tiempo, ¿verdad? Que hay un día, la noche, llega, ¿verdad? Nos envejecemos, tenemos 80, 90 años. Dios es para siempre. Dios siempre existió y siempre estuvo. Hay mucha gente que dice, ¿de dónde vino Dios? Dios siempre estuvo, Dios siempre existió. No hubo un principio para Dios, porque para Dios no hay tiempo. Entonces Dios habla, ¿verdad? ¿Te ha hablado Dios alguna vez a través de los sueños, ¿verdad? Te ha hablado cosas y te ha dicho. ¿Y cómo, cuando llegaste al camino del Señor, cómo tú llegaste al camino? Yo tengo la bendición de haber nacido en un hogar cristiano, pues mi mamá, mi papá, pues estamos en una iglesia, hemos asistido, pero en el tiempo, pues mis papás, más que todo mi papá, pues se alejó un poco de Dios, pero mi mamá nunca. Y somos 4 hermanos y mi mamá siempre nos llevaba a los 4. Uno en la espalda, uno en otra mano y otro sostenido de la otra mano de mi hermano, y los 4 nos íbamos a la iglesia. Aunque en la iglesia le decía, hermana, ¿por qué trae usted a sus 4 hijos? Déjelos en la casa viendo televisión, ahí que se entretenga, para eso está el televisor, ahí que se entretenga, y usted venga hacia la iglesia a gozarse de las cosas de Dios, deje a sus niños en la casa, porque usted no se goza. Y ella decía siempre, no, pues ¿cómo voy a dejar yo a mis hijos? ¿Quién le va a hablar de las cosas de Dios? Ellas en la iglesia, ellos van a escuchar palabra de Dios y ellos van a seguir las cosas de Dios. Y como mi mamá siempre decía en el libro de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo no se apartará de él. Amén. Y eso es lo que ella hizo. Y gracias a Dios aquí estoy yo, a la edad que tengo, yo soy papá. Y estoy sirviéndole a Dios y buscando de Dios siempre, en todo momento. Hay una fuerza sobrenatural sobre la tierra, que esto pasó después que vino Jesús, y ya te vamos a dejar a ti también, ¿no? Es que no te estamos dejando de lado, pero le estamos sacando el jugo al hermanito. Hay una fuerza sobrenatural que cuando Jesús vino, ¿verdad? Después que murió y resucitó, ¿verdad? Vino una fuerza poderosa que es el Espíritu Santo, que pasó el día del Pentecostés, ¿verdad? Él dijo, no salgan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. La promesa del Padre era el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vino el Espíritu Santo y prácticamente Él cambia nuestras vidas. Él prácticamente ese poder sobrenatural, ¿verdad? Que nos trae libertad, ¿verdad? Porque hay una realidad en este mundo que sí, así como Dios existe, como ángeles existe, también existen los demonios, ¿verdad? Y existen fuerzas sobrenaturales oscuras, pero el Espíritu Santo nos liberta de todo eso, ¿verdad? Muchas veces entramos en vicios, ¿verdad? Hay gente que está atada al alcoholismo, atada a las drogas y todas esas cosas que prácticamente el diablo lo hace a través, ¿verdad?, de sus ángeles para tenernos atados a la destrucción, ¿verdad? Porque Dios no quiere nuestra destrucción, pero el diablo sí. Entonces Él busca continuamente que nosotros seamos destruidos. Pero entonces el Espíritu Santo nos liberta. Entonces, antes de contar, yo tengo un testimonio para contar de cómo llegué a Cristo, ¿verdad? Pero fue un encuentro con el Espíritu Santo que es algo sobrenatural. Pero vamos a dejar ahora a Helen que empiece a comentar, ¿verdad? A ver qué opinas tú de lo sobrenatural, si has tenido alguna historia, ¿verdad?, en la cual un encuentro con el Señor sobrenatural, algo que tú digas, ok, esto fue lo que cambió mi vida, Dios hizo esto. Ok, te vamos a dejar a ti ahora. Ok, le vamos a dejar ahora. Amén. Dios les bendiga a todos los que nos van a ver en esta transmisión. Me da mucho gusto tener a nuestro hermano Braulio acá con nosotros, nuestro hermano Braulio de Guatemala.
Nuestro Amén. hermano Gustavo de Uruguay y yo también de Guatemala, así que lo Soy- tenemos en medio. Pero a mí, de este pasaje que leímos ahorita, yo tuve una experiencia muy tremenda, muy, muy fuerte. Yo vivía en unos apartamentos y esos apartamentos estábamos como cerca de un río. Y ese río cada vez que llovía se inundaba y se empezaba a subir. Los apartamentos estaban como en alto y era un lugar como una lomita bien, bien alta. Me recuerdo que ese día todos los vecinos llegaron y tocaron la puerta de todos, ¿verdad? De todos, porque nos íbamos a inundar. Y todos los vecinos estaban poniendo todas sus cosas encima porque iba a entrar el río adentro de los apartamentos. Y yo me quedé asustada, pero a la misma vez me recordé de ese versículo que ustedes estaban leyendo ahorita. Entonces cuando yo me recordé, le llamo a mi pastor que tenía antes y le dije: pastor, ayúdeme a orar. El río está subiendo demasiado y voy a perder todo, porque imagínense. Si hay una inundación, se moja todo y ya no sirve. Y yo me quedé así. Y vino él: sí, hermana, hay que orar, me dijo. Pero yo agarré esa autoridad, ¿verdad? Y me recordé lo que hizo Jesús y me recordé esas palabras donde Jesús dice que mayores cosas nosotros haríamos en el nombre de Jesús. Amén. Y salí afuera. Estaban todos los vecinos ya esperando y todos hablando y hablando. Y yo me tiré de rodillas y le dije al río: río, yo no sé cómo, pero de que te destapas y empiezas a bajar, empiezas en el nombre de Jesús. Y yo empecé a orar, pero recio y orando duro. Y todos se me quedaban viendo y dijeron: ¿y a la vecina qué le pasa? Y entonces yo empecé a orar y poner esa fe. Porque no es solo orar, sino poner esa fe y confiar en ese Dios que tenemos, que Él nos ha dado la autoridad y en nuestra boca hay poder, dice su palabra. Y me recuerdo que yo empecé a orar y yo estaba con mis ojos cerrados cuando empecé a escuchar a mi vecino: vecina, mire, se está yendo el agua. Yo no sé lo que pasó. Los bomberos estaban ya viendo cómo se hacían algo para que esa agua no se entrara ni en las casas que estaban en ese lado ni en los apartamentos. Entonces estaban todos los bomberos y todo. Y yo empecé a orar y todos los vecinos solo se me quedaban viendo y hubieron unos, ¿verdad?, que empezaron a pedirle a Dios porque otros estaban arreglando sus cosas, poniéndolo ya en las mesas y en cosas para que no se les mojara. Y yo lo que hice fue tirarme de rodillas y cuando empezó, me dice uno, yo estaba con mis manos levantadas y con mis ojos cerrados, y el vecino me dice: vecina, mire, se está yendo el agua. Y cuando empiezo a ver que esa agua se está cayendo, se está yendo, y en vez de subir para mi apartamento, esa agua iba bajando. Y yo gritaba, yo le decía: gloria a Dios, eso lo hizo Dios. Amén. Y entonces fue algo sobrenatural. Que estaban los bomberos, estaba la policía, estaba esto, ya no dejaban ni pasar porque había una calle, ya no dejaban porque la calle se cubrió de agua y todo. Pero yo no pude, los vecinos no pudieron, la policía no pudo, nadie pudo, pero Cristo sí pudo. Amén. Y eso fue algo Gloria a Dios. sobrenatural, que lo miré con mis propios ojos, y la gente que estaba ahí, creo que hasta el sol de hoy se han de recordar de lo que pasó ese día. Es tremendo. Fue algo. Eso fue algo que no, eso solamente el poder de Dios Amén. puede hacer algo semejante, ¿verdad? Y eso es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Dios nos da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo también es Dios. Entonces es algo hermoso lo que Dios hace, ¿no? Y también tenemos que recordarnos de una cosa: que cada versículo que está en la palabra de Dios, nosotros los tenemos que hacer vivo en nuestra vida. Amén. Porque yo había leído ese versículo, ¿verdad? Y como yo lo había leído y vi que Jesucristo hizo eso, yo dije: Dios nos ha dado esa palabra y nos ha dicho que mayores cosas haríamos en el nombre de Jesús. Y por eso lo puse por práctica. Entonces yo no sé lo que tú estás pasando, yo no sé lo que vas a pasar, pero en la Biblia hay muchas promesas que tienes que tomarlas en fe para poderlas poner en práctica. Yo la puse en práctica
Y Dios lo hizo, Jesús lo hizo. Así es que es la hora de tú tomarlo y agarrar esta palabra del Señor y ponerla en práctica. No solo leerla, sino tomarla en práctica y llegar a esa fe, porque Dios quiere que nosotros tengamos esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es verdad, y es que para Dios nosotros primero tenemos que creer, ¿verdad? Para que las cosas ocurran. La mayoría de la gente dice, oh, si pasa algo, entonces creo en Dios, ¿verdad? Dios no funciona de esa manera, nosotros tenemos que creer primeramente. Dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo no tiene la vida porque está condenado. La ira de Dios está sobre esa persona, porque creer en Dios es lo más importante, ¿verdad? Yo tengo un testimonio de cuando yo recién llegué a Dios. Todo el mundo, ¿verdad?, cuenta acerca de hay mucha gente que está atraída a las cosas oscuras, ¿verdad? Miran películas de terror, miran películas porque sienten ese miedo, ¿verdad? Siempre hay, detrás de todo eso, siempre hay demonios, ¿verdad? Los demonios de temor operan mucho en las películas que son de terror, esas películas como por ejemplo The Ring o The Grudge, todas esas películas que son de terror prácticamente, operan espíritus, ¿verdad? Entonces miran esas películas, después no pueden dormir en la noche porque hay un espíritu de temor que los atemoriza y ya no pueden, no tienen paz, ¿verdad? Entonces a mí me llevaban a los curanderos cuando era pequeño, ¿verdad? Y bueno, para supuestamente curarme los empachos, que los curanderos prácticamente son brujos, no hay otra palabra para decirlo. Entonces me llevaban y pasé una adolescencia de una rebeldía muy, muy pesada, ¿verdad? Pero yo no entendía esas cosas. Cuando yo tenía 17 años, ¿verdad? Yo pasaba por enfrente de una iglesia de camino a mi trabajo. Yo tenía un trabajo. Pasaba de camino a la iglesia y yo sentía ese impulso de entrar a ese lugar. En realidad yo cuando pasaba no sabía que era una iglesia, ¿verdad? Pero sentía como un impulso de entrar a ese lugar, ¿verdad? No sabía qué era. Entonces pasaba, seguía pasando hasta que un día dije voy a ver qué es, ¿no? Y miro que era una iglesia y tenía un horario, ¿verdad? Y el impulso que yo tenía de entrar a ese lugar era tan fuerte que yo digo, no, voy a ir. Porque no sé qué es esto que está pasando, digo, pero voy a ir. Entonces miré el horario, era el domingo, dije, ok, hice el esfuerzo, me levanté, fui, tomé el ómnibus, me fui a ese lugar y apenas entré en ese lugar, empecé a llorar, algo que nunca me había pasado en mi vida, ¿verdad? Empecé a llorar y yo digo, ¿qué es esto? No entendía lo que me estaba pasando. Bueno, entonces estaba hablando el predicador, no sé qué estaba diciendo, no me acuerdo, pero sé que hizo un llamado para ir a la gente al frente, ¿no? Y yo era extremadamente tímido de esos que no, era imposible para mí yo hablar enfrente de la gente, era tímido. Pero hay algo, una fuerza más fuerte que yo que prácticamente me levanté en el asiento y fui al frente, apenas hicieron el llamado. Llego al frente y habían como 10 personas, ¿verdad? Entonces el pastor venía orando a través de uno, a través de otro. Cuando el pastor se estaba acercando a mí me estaba empezando a dar como temor, me estaba dando miedo de que viniera el pastor, algo extraño, no sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces me empezó a dar miedo. Llega el pastor y empieza a orar por mí, ¿verdad? Y de repente me entra dentro de mí como un odio y lo quería agarrar del cuello, lo quería matar, quería hacerle de todo a ese pastor. Y yo no entendía por qué me estaba pasando eso, ¿no? Porque digo, ¿qué es lo que me pasó en ese momento? ¿Verdad? Y el pastor empezó a reprender, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y cuando empezó a reprender, de repente siento una llama dentro de mi piel, ¿verdad? Acuérdense, yo no sabía nada, no conocía la Biblia, no sabía si Dios existía, nada. Empiezo a sentir una llama dentro de mi piel que me quemaba, todo mi cuerpo me sentía en llamas. Y yo empecé a gritar que me estaba quemando y me caí al piso y ahí estuve mucho tiempo como con esa llama quemándome, ¿verdad? Gritando. Pero yo estaba como fuera de control de lo que yo hacía porque no tenía control de mí mismo en ese momento, ¿verdad? Yo era como un pasajero en ese momento. Y gritaba y llegué a un momento, ¿verdad? Que todo como que se desapareció. Todo se fue y de repente me paro y sentía que estaba en las nubes. Prácticamente sentía que estaba flotando y sentía que estaba en las nubes, ¿verdad? Y todavía tenía como esa sensación de que la llama de fuego estaba dentro de mí. Era como dentro de los huesos prácticamente.
Y en ese momento me acuerdo, para mí fue impactante, que yo miré las manos y dije, Dios es real, ¿verdad? Entonces salí cantando, ¿verdad? Y empecé a todo el mundo a hablarle de Jesús, de la experiencia que me había pasado, ¿verdad? Porque no entendía lo que me había pasado hasta que empecé a leer la Biblia, ¿verdad? Entonces lo que pasó fue que el Espíritu Santo me libertó de unos demonios que estaban dentro mío, ¿verdad? Que causaban esa rebeldía en mi vida, ¿verdad? Que eso puede pasar en muchas personas, no se dan cuenta, ¿verdad? Pero los demonios entran en las personas y pueden dominar a las personas, pueden mantener a las personas con vicios, ¿verdad? Hay gente que dice, no puedo salir del vicio del cigarro, no puedo salir del vicio del alcohol, por más que intento, por más que hago y voy a este lugar para tratar de hacer una terapia y no puedo, y no saben que a veces necesitas una liberación sobrenatural de Dios, ¿verdad? Esos demonios dominan tu vida hasta que Cristo te liberta. Y como dice la Biblia, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Dios me libertó por primera vez en mi vida, le pude decir a mi mamá, te amo. Nunca en mi vida le había dicho te amo a mi mamá. Y yo creo que, bueno, si va a mirar el video se va a acordar que yo le dije por primera vez, mamá te amo, y ella se sentía como dice, ¿este es mi hijo? Pará, no sé qué está pasando acá, dice, mi hijo me está diciendo te amo. Y eso pasó, fue una experiencia sobrenatural que hubo un antes y un después, ¿verdad? El antes de yo conocer a Dios y el después que yo dije, wow, Dios existe, o sea, ya no tengo ninguna duda, por más que vengan con algún argumento de lo que sea, ¿me entendés? Nunca voy a creer en ningún argumento porque yo tuve una experiencia sobrenatural con Dios que me llevó a creer, ¿verdad? En las cosas espirituales, a entender que la brujería es real, a entender que las cosas demoníacas son reales, pero a entender que el poder de Dios es más fuerte que cualquiera de esas cosas. Entonces es tremendo, ¿verdad? Es tremendo lo que hace Dios en nuestra vida, nos liberta, nos saca de la esclavitud, ¿verdad? De lo que nosotros éramos y cómo Dios se manifiesta. Y ahí vemos, como vimos en ese versículo, que Dios opera en lo sobrenatural. Jesús opera en lo sobrenatural. Le dijo al viento que se parara y se paró. O sea, es algo sobrenatural, ¿verdad? Y también pasó con Josué. Josué tuvo una batalla, ¿verdad? En la cual había una guerra y para ganar Josué tenía que mantenerse de día y le dijo al sol, párate, y se paró el sol. O sea, lo pueden leer, ahí está en el libro de Josué, la historia de cuando él tenía esa batalla. Entonces Dios opera en lo sobrenatural. Entonces nosotros cuando creemos en Jesús, ¿verdad? Y nos acercamos a Él, nos volvemos sus hijos y las experiencias sobrenaturales se vuelven naturales en nuestra vida, sí, ¿verdad? Los sueños que tenemos, de repente Dios nos da la interpretación de qué es lo que significa, como has tenido sueños, ¿verdad? Sí, en los cuales tú sabes cuáles son las ¿verdad? Las interpretaciones de lo que significa. Tú también has tenido sueños y has tenido otras experiencias en las cuales Dios nos puede dar advertencia de algo, ¿verdad? ¿Tuviste alguna vez algún sueño sin comentar de ninguna persona o nada, pero algún sueño en lo cual tú digas, oh Dios, me dio una advertencia o me dijo algo que de verdad pasó después, ¿verdad? En la vida natural? Sí, pues tengo una experiencia de un sueño en la cual Dios me mostraba a una persona y esta persona pues un demonio pues de una mujer entra en él y cuando entra en él y empiezo yo a liberar a esta persona con este demonio que había entrado en él, y yo le decía a las demás personas que estaban alrededor, aquí está el demonio, y él mismo, la persona que tenía el demonio dentro, me decía que aquí no está, él está mintiendo. Pero cuando yo lo miré en los ojos en el sueño, miré esos ojos rojos y de repente en el lugar donde estaba se apagó la luz. Y yo le empecé a reprender, no, aquí está. Y cuando venían los demás, el demonio se sintió que no podía y empezó a hablar. Y empezó a decir de que yo fui mandado acá al cuerpo de esta persona por una mujer. Una mujer le estaba trabajando con lo que es la brujería. Y no quería que él sea feliz con su familia. Y como esta persona estaba buscando de Dios, pero por su trabajo, por su estudio, o sea, no le estaba dando el tiempo que le pertenece a Dios. Entonces, si él hubiera seguido ahí, tal vez sí hubiera logrado su objetivo esta mujer.
pero sin embargo Dios por sueño nos advierte. Amén. Amén. Y a mí me reveló ese sueño, y esa persona yo le llamo y le digo, yo empiezo cuando yo subo ese sueño, lo primero que hago cuando tengo unos sueños así que me revelan, como tenemos un Dios de futuro, Amén. y Él nos advierte, yo lo que hice fue doblar las rodillas, como me dijo uno de los pastores que he tenido. Cuando tú tengas un sueño bueno o malo, de bendición o de maldición, dobla rodillas, para que si es algo bueno, que se te haga en tu vida o en la vida de las personas que tú sueñas, y si es algo malo, que no se llegue a pasar y que sea reprendido. Y así fue. Doblé rodillas y empecé a orar y clamar a Dios, y en oración y clamor Dios me da la respuesta, que es lo que tiene que hacer. Tenía que hacer la esposa, tenía que hacer 3 días de ayuno, 4 días de ayuno, y en el cuarto ayuno tenía que orar por su esposo. Y así fue. Dios obró en la vida de él. Al llegar a los 3 días de ayuno, me llama y me comenta que el día domingo le tocaba el último cuarto, era el cuarto día de ayuno. Pero ella me llama y me dice, mire, Braulio, tuve un sueño para amanecer hoy domingo, que era el último día de ayuno. Y llegó un hombre vestido de negro, todo, y en una mano llevaba una bolsa de pan y en otra mano llevaba una bolsa de chicharrones grandes, que eran las ofrendas que le habían dado a este brujo para hacerle maldad a esta persona. Y le dice a la esposa de este hermano que yo ya no puedo, me rindo, no puedo trabajarle porque lo que están haciendo ustedes es más fuerte. Imagínense. Gloria a Dios. 3 días de ayuno que llevaban y este hechicero abandonó, no pudo. Y oraron por él el cuarto día, que fue domingo. Él tenía que ir a trabajar, pero no trabajó. Ahí está. Dios sabe cómo manejar el tiempo. Amén. Sábado y domingo no trabajó, y el sábado y domingo se metió al ayuno este hermano. Cuando usted está pasando por algo y usted le dicen alguna advertencia, usted, si le dicen que debe de orar, hágalo. Amén. No lo deje para después, porque si no, esa advertencia va a pasar lo que pasó. Amén. En el sueño, a veces el sueño nos advierte, y si nosotros no nos acatamos a las órdenes de Dios, es que ¿para qué voy a ayunar? Mejor voy a salir con mi familia. Bien lo podía haber hecho este hermano, pero no, él fue obediente y oró, hizo ayuno, y el sueño del domingo pues le reveló que ya no están prácticamente en esa maldición de brujería. Y fue liberado, gracias a Dios fue liberado. Gloria a Dios. Pero si uno se somete a las cosas de Dios, Se somete. Dios hace las cosas. Amén. Es que, o sea, si tú no estás con el Señor, los demonios pueden tener dominio de tu vida. Pero cuando tú estás con el Señor, tú te acercas a Dios, tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? Tú naces de nuevo. Como dice la Biblia, es necesario nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de Dios. Entonces tú entras en la heredad de Cristo, ¿verdad? Tú entras en esa vida en la cual tú tienes poder para todas esas situaciones que a veces no puedes controlar. A veces tú dices, en la pareja tienen unas peleas que no pueden controlar, ¿verdad? Y de repente, ¿me entendés? La familia está destruida, el trabajo, porque también en eso opera, ¿verdad? Satanás opera en el trabajo. De repente no puedes conseguir trabajo y tú dices, ¿y cómo puede ser? No puedo conseguir, pero soy bueno en lo que hago, y la economía no te funciona. Y a veces el diablo también se puede meter en esos lados. Entonces, cuando te vuelves hijo de Dios, tú puedes, ¿verdad? Reprender, ¿me entendés? Todas esas cosas y se van a ir, ¿me entendés? Porque son invisibles, trabajan, ¿verdad? Por detrás, pero son invisibles. Pero también Dios hace cosas sobrenaturales también en la sanidad, ¿verdad? Amén. Porque Dios hace cosas sobrenaturales en la sanidad. Él vino y resucitó muertos. O sea, eso es algo extremadamente sobrenatural. Nosotros siempre conocemos que cuando una persona se muere no hay manera de volver a la vida. Pues Jesús vino y probó lo contrario. Probó que Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y Él vino y sanó muchas personas. Y tú tienes un testimonio acerca de la sanidad que Dios hizo, ¿verdad? Porque Dios te puede sanar de cánceres, te puede sanar de cualquier enfermedad, ¿verdad? Porque Él tiene el poder para sanarte. ¿Qué pasó en tu vida? Que Dios te sanó de ese terrible, ¿me entendés?, enfermedad que tenías, y la mano de Dios se manifestó, ¿verdad?, de una manera sobrenatural sobre su vida. A ver, contanos qué fue lo que pasó. Bueno, hermanos, yo tenía cáncer
me dijeron que tenía cáncer en el hígado, como ustedes saben. Cáncer en el hígado no hay vuelta atrás. Pero caí grave, caí mal. Aquellos dolores eran insoportables, unos dolores que pasaba bien fuertes. Hubieron tiempo, hermanos, donde cuando tenía esos dolores, hasta los doctores me desahuciaron. Me dijeron que ya no podían hacer nada, porque lo único que podían hacer era un trasplante. Pero imagínense, un trasplante, ¿cuánta gente no está esperando un trasplante de hígado? Pero este testimonio lo vamos a dejar para otro. Para otra vez. No lo quiere contar la hermana. Es un testimonio fuerte, pero no, sí. Un poquito, un adelanto. Bueno, un adelanto. Estoy aquí. Hubieron veces que me hacía popó en la cama. Mi mamá misma Era un cáncer terminal, ¿verdad? Terminal. Hubieron veces que me hice popó en la cama. Mi misma mamá me limpiaba. Y fue algo bien fuerte. Hubieron días que no podía ir a la iglesia con aquellos dolores. No podías caminar. No podía. ¿Y el doctor te había dado cuántos días cuántos meses de vida? Me dijeron que de 6 meses a 1 año me daban de vida. ¿Hace cuántos años ya? Hace como 15 años atrás. Imagínese. Tengo 15 años de vida. El poder de Dios. Ok, no te voy a sacar más. Sí, sobrenatural, imagínate. Sobrenatural. Era para estar muerta y acá está con nosotros contándonos. Y no le voy a sacar más porque quiere contar el testimonio en un video entero, ¿verdad? Entero para que ustedes, porque un pedacito así, pues ya hablamos mucho, pero me gustaría contarlo para que ustedes puedan escuchar el poder de Dios, lo que hay de verdad en nuestra boca, que en nuestra boca hay poder. Amén. Y que todo en el nombre de Jesús, todo es posible a través de los que le creen. Sí. Entonces ya van a estar esperando, me imagino, ese testimonio que ya lo vamos a grabar. Pero Dios tiene poder para sanar. No hay, ¿verdad? En la Biblia nosotros vemos como Jesús sanaba paralíticos, a gente que no podía caminar. Había una mujer que tenía una enfermedad de flujo por muchos años, se había ido a todos los doctores, se había gastado todo su dinero, nada la había sanado hasta que creyó en Jesús, tocó su manto y ese flujo se fue. Entonces todo es posible para Dios, no hay nada imposible porque Dios opera en lo sobrenatural. No tenemos que entender cómo funciona, o sea, sabemos que es sobrenatural. No le vamos a encontrar una explicación científica a las cosas sobrenaturales de Dios, porque ¿cómo vamos a encontrarle una verdad? Las cosas científicas explican las cosas que, ¿verdad?, se pueden probar en el mundo, pero lo sobrenatural de Dios no se puede probar, solo existe porque Él es grande y es maravilloso y Él puede hacer todas las cosas posibles. Amén. Entonces, bueno, con esto creo que vamos a cortar. Solamente quiero decir algo, ¿no? Antes de terminar, no sé si querés agregar alguna otra cosa, pero quiero decir, ¿verdad?, que hay un mundo sobrenatural detrás de nosotros, que no lo vemos, ¿verdad? Las películas, Hollywood, hay muchos lugares donde uno, ¿verdad?, la ventana es como la entrada a nuestra alma, ¿verdad? Lo que nosotros miramos puede afectarlo, los ojos es la ventana a nuestra alma. Entonces, tenemos que cuidar qué es lo que miramos. Si miramos una película, ¿verdad?, en la cual es una película de terror, que hay brujería, que esas cosas pueden entrar a nuestra casa solamente con mirar esa película, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos qué es lo que pasa en nuestra casa. De repente empiezan a haber problemas y empiezan a haber líos y no lo pueden detener. Su esposa se enoja, los hijos hacen esto, en rebeldía, se quieren matar. Todo eso viene de una... Pasan cosas que también empiezan a como espantar en su casa, a ver cosas. Sí, empieza a ver cosas. Se matan puertas, se matan esto. Sí, eso es lo clásico, ¿verdad? De que siente un ruido acá, siente un ruido allá y vives atemorizado. Esas cosas son reales, pero Dios es más poderoso. ¿Tienes alguna otra cosa para agregar o...? Sí, al menos yo les digo esto, los que están viendo acá, pues antes que nada, que Dios mandó a su Hijo unigénito, Jesús, y Él fue el que demostró todas las cosas sobrenaturales. Él hizo grandes milagros, pero es de leer la palabra de Dios, escudriñarla,
porque dice la palabra de Dios que en ella encontramos la vida eterna. Si usted está pasando por un momento difícil en su situación, en su vida, no sé yo qué está pasando en su vida, pero déjeselo en la mano de Dios. Amén. Que Él es fiel y justo para librarlo de todo mal. Esas son mis palabras. Amén, gloria a Dios. La verdad es un tema tremendo que yo creo que tendríamos que hacer otro video, ¿no? Pero creo que vamos a dejarlo aquí por hoy, ¿verdad? Y acérquese al Señor, acérquese a Cristo. Dios tiene poder. Jesús demostró tener poder hasta en contra de las tormentas. Si usted tiene una tormenta en su vida, Jesús puede venir a su vida y decir alto, y esas tormentas se van a parar, solamente porque Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces invítelo a su vida, arrepiéntase de sus pecados, porque para eso Jesús vino, para salvarnos, ¿verdad? De una eternidad sin Él. Y Él lo que requiere de nosotros es que nos arrepientamos, nos vuelvamos a Él de todo su corazón, de todo nuestro corazón, ¿verdad? Que nos vuelvamos a Él y lea la palabra de Dios, como decía nuestro hermano Braulio, escudriñe las Escrituras, que ahí va a hallar la vida. Recuerden que Dios nos ha dado la autoridad, y aquellos que no conocen a Jesucristo y ustedes quieren también de eso, dice la palabra de Dios que nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Amén. Tienes que aceptar a Cristo en tu corazón y reconocer. ¿Sabes qué es aceptar a Cristo? Aceptar a Cristo es reconocer que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Aceptar a Cristo es reconocer que le hemos fallado. Aceptar a Cristo es reconocer que Él es nuestro Padre. Él es el único camino a la vida eterna. Amén. Así es que pon esto en primera lista en tu vida. Recuérdate que Cristo te ama y Él dio su vida, dio todo por ti. Y sabes, muchas veces tenemos deseo tal vez de una casa, de un carro, pero sabes una cosa, el deseo más grande de Jesucristo eres tú y soy yo. Amén. Él quiere su segunda venida, no es por casualidad. Él no viene por un carro, Él no viene por una casa, Él no viene por el dinero, Él viene por un alma, y eres tú y soy yo. Amén. Él viene y Él espera que tú te encuentres con Él. Él viene por ti, así es que no pierdas esa oportunidad de vida eterna. Imagínate pasar la vida eterna con el dueño del mundo, el creador del universo, el creador tuyo y el creador mío. Así es que si no has aceptado a Cristo, hoy te digo en esta tarde que es lo mejor que tú puedes hacer. Amén. Es la mejor decisión. No hay nada mejor que Cristo en tu vida. Amén. Dios te bendiga. Bueno, la verdad, eso es tremendo. Dios mandó a su Hijo, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día, mostrando que es Dios, que tiene poder sobre la muerte, y asimismo tiene poder para rescatarnos de nuestros pecados, de nuestros delitos, convertirnos en nuevas criaturas. Acércate a Cristo y Él te salvará. Así que lo dejamos para la próxima. Que Dios los bendiga grandemente. ¿Verdad? Pongan sus corazones leer la Biblia, pongan sus corazones orar al Señor. No se pierdan la oportunidad, porque hoy están vivos, tienen aire en sus pulmones y Dios le ha dado otro día de vida, otro día en lo cual pacientemente está esperando el arrepentimiento para poder llegar a la vida eterna. Que Dios los bendiga. Amén. Que Dios los guarde Bendiciones. y nos Hasta la vemos próxima. en el próximo podcast. Bendiciones. Bendiciones. Recuerde, Cristo viene. Cristo y viene le ama. pronto. Amén.